Atormentado por los remordimientos y lleno de zozobra, empezó a trepar por las paredes, el techo y los muebles. Por fin, cuando la habitación comenzaba a girar a su alrededor, se precipitó angustiado sobre la mesa. Pasaron unos minutos mientras estaba allí, agotado. Le rodeaba el silencio, lo que verdaderamente constituía un buen síntoma. En eso llamaron a la puerta. La criada permanecía encerrada en la cocina y salió a abrir Grete. Era el padre. «¿Qué ha pasado aquí?». Fueron estas sus primeras palabras. La cara de Grete le descubrió todo. Se echó contra el pecho del padre y con voz grave le dijo: «Mamá ha tenido un desvanecimiento. Ya se encuentra mejor. Gregorio ha huido». «Lo suponía», contestó el padre. «Siempre os lo advertí, pero las mujeres jamás queréis hacer caso». Gregorio entendió que el padre, al enterarse de lo que le contaba Grete tan repentinamente, se figuraba equivocadamente que él había perpetrado un acto de violencia. Era, por consiguiente, necesario calmar al padre, ya que carecía de tiempo y de recursos para deshacer tal opinión. Abalanzóse hacia la puerta de su habitación pegándose a ella, a fin de que cuando entrase el padre no tuviese la menor duda de que el propósito de Gregorio era reintegrarse inmediatamente a su cuarto y que no era necesario echarle hacia adentro, sino que simplemente con abrir la puerta bastaba para que entrase sin dilación. Pero el humor del padre era el menos adecuado posible para captar estas insinuaciones. «¿Con qué esas tenemos?», exclamó al entrar, con voz furibunda y triunfante a la vez. Gregorio separó la cabeza de la puerta y la volvió hacia su padre. Por primera vez podía verle su padre en su nuevo estado. Por otra parte, en los últimos tiempos, dedicado por completo a su nuevo aprendizaje de arrastrarse y trepar por doquier, se había desentendido completamente de lo que ocurría en el resto de la casa, y por ello debía haberse prevenido para aceptar los grandes cambios acaecidos. Pero aún así, ¿era aquel su padre? ¿Era posible que fuese el mismo hombre que antes, cuando Gregorio se aprestaba a realizar un viaje de trabajo, le despedía fatigado en la cama? El mismo hombre que al volver a casa le recibía en bata, derrumbado en su butaca, y que sin poder siquiera levantarse, limitábase a levantar los brazos en ademán de alegría. El mismo hombre que se desplazaba envuelto en su raído abrigo y que se apoyaba en su bastón las pocas veces que salía la familia algún domingo o un día de fiesta, caminando entre Gregorio y la madre, que andaban despacio, pero que disminuían entonces más el paso, y cuando quería decir algo se veía obligado a detenerse, pues la fatiga le impedía andar y hablar a un tiempo, obligando a los otros a formar corro a su alrededor. Pero qué cambio. Ahora parecía firme y erguido, embutido
en un solemne uniforme azul con botones dorados como el que suelen llevar los ordenanzas de los bancos. Sobre el cuello alto se derramaba la papada. Sombreados por las pobladas cejas, los ojos oscuros destellaban con una mirada vigilante y bizarra, y el pelo blanco, hasta entonces siempre revuelto, se veía brillante y simétricamente dividido por una raya perfecta. Tiró sobre el sofá la gorra que exhibía un monograma dorado, seguramente de algún banco, y describiendo una curva, atravesó la habitación con dirección a Gregorio, con cara que no presagiaba nada bueno, con las manos en los bolsillos del pantalón y los largos faldones de su levita de uniforme oscilando hacia atrás. Probablemente no sabía todavía qué hacer, pero levantó los pies a una altura desacostumbrada y Gregorio quedó sorprendido de las descomunales proporciones de sus suelas. No obstante, esta actitud no le preocupó excesivamente, pues no ignoraba que desde el primer día de su nueva existencia había adoptado frente a él una actitud de extremada severidad. Empezó a correr delante de su progenitor. Hacía alto cuando éste y reanudaba la huida al menor movimiento de su perseguidor. De esta forma dieron varias vueltas a la habitación, sin ocurrir nada definitivo, incluso sin que, debido a las largas interrupciones, aparentase ser una persecución. Gregorio no se decidió a separarse del suelo. Lamentaría sobre todo que el padre considerase su huida por el techo y las paredes como un cúmulo de maldad. Pero no necesitó mucho Gregorio para darse cuenta que en aquella carrera llevaba todas las de perder, ya que mientras su padre daba un paso, él se veía obligado a ejecutar innumerables movimientos y notaba que se sofocaba. La verdad es que tampoco, en su anterior estado, podría decirse que sus pulmones respondiesen a la perfección. Vaciló un poco, intentando reunir todas sus fuerzas para reiniciar otra vez la huida. Le costaba mantener abiertos los ojos. En su zozobra no se le ocurría que podía tener otro medio de salvación que no fuese correr, y había casi olvidado que estaban las paredes y el techo completamente libres a su disposición, aunque estaban totalmente llenas de muebles cuidadosamente tallados, amenazando peligrosamente con sus ángulos y picos. De repente, algo certeramente disparado cayó y rodó junto a él. Era una manzana, a la que no tardó en seguir otra. Se detuvo asustado, sin hacer el menor movimiento. De nada servía seguir huyendo, pues el padre había apelado a aquellos proyectiles. Se había provisto con el contenido del frutero que estaba sobre el aparador y disparaba manzana tras manzana, aunque afortunadamente por ahora sin hacer blanco. Al fin una le acertó de lleno. Intentó escapar como si aquel insoportable dolor pudiese aliviarse al mudar de lugar, pero sintió que le clavaba donde se encontraba y cayó allí, despatarrado, sin noción ninguna de lo que pasaba a su alrededor. Su última mirada sirvióle aún para ver que se abría bruscamente la puerta de su habitación y aparecía su madre en camisón. Grete la había desvestido
para hacerla volver en sí, seguida por la hermana que gritaba, lanzándose hacia el padre y perdiendo en la carrera varias prendas interiores, para después de enredarse en estas, caer en los brazos del padre, apretándose fuertemente contra él. Y con la vista ya desvanecida, sintió por último que la madre, con las manos cruzadas en la nuca del padre, le imploraba que perdonase la vida del hijo. Aquella dolorosa herida tardó más de un mes en curar. No se atrevió nadie a quitarle la manzana que quedó incrustada en su cuerpo, como testimonio indudable de los acontecimientos, e incluso recordaba al padre que Gregorio, a pesar de lo repugnante y tenebroso de su nuevo aspecto, formaba parte de la familia y no podía tratársele como a un adversario, sino todo lo contrario. Estaban obligados a tener con él todo tipo de respetos, constituyendo un deber elemental de la familia superar la repugnancia que pudiera inspirarles. Gregorio, por lo que a él se refería, aunque debido a su herida había perdido, seguramente en forma definitiva, gran parte de su capacidad de movimiento, aun cuando necesitaba ahora un tiempo casi interminable para atravesar la habitación y trepar por los techos y paredes, ya pertenecía al pasado. Tuvo en aquel empeoramiento de su situación una compensación por las tardes. La puerta del comedor, de la cual estaba ya pendiente 1 o 2 horas antes, estaba abierta, mientras él, echado en el cuarto, en la oscuridad, no visible para los demás, podía ver a la familia alrededor de la mesa iluminada y enterarse de sus conversaciones con la aprobación de todos, vale decir, de una manera distinta. Verdad es que aquellas conversaciones nada tenían que ver con aquellas charlas vivas de los tiempos anteriores que Gregorio rememoraba en las estrechas habitaciones de las fondas y en las que pensaba con intenso anhelo al acostarse cansado sobre las húmedas sábanas del lecho extraño. Ahora, generalmente, la conversación se mantenía lánguida y triste. Tras acabar de cenar, el padre se quedaba dormido en su sillón y la hermana y la madre se encomendaban mutuamente silencio. La madre, junto a la luz, cosía ropa blanca de calidad para una tienda, y la hermana, que estaba trabajando como dependienta, estudiaba por la noche taquigrafía y francés con el deseo de mejorar de empleo. A veces se despertaba el padre y, como si no se hubiese dormido, reanudaba la conversación y le decía a la madre: «Coses mucho todos los días». Luego regresaba al sueño inmediatamente, mientras la madre y la hermana, agotadas por el esfuerzo, intercambiaban una sonrisa. El padre se oponía firmemente a quitarse, incluso en la casa, su uniforme de ordenanza. Y mientras la bata, ahora inútil, colgaba de la percha, dormitaba completamente uniformado, como si estuviese siempre a punto de prestar servicio o aguardase oír en su casa la voz de mando de algunos de los jefes.
El uniforme, que ya al comienzo no era nuevo, perdió irremisiblemente su buen aspecto, pese a los cuidados de la madre y la hermana, y con frecuencia Gregorio quedábase durante horas con la mirada clavada en ese traje brillante por el uso, pero con los dorados botones siempre resplandecientes. Enfundado en él dormía el padre, sin duda muy incómodo, pero también tranquilo. Cuando daban las 10, la madre procuraba despertar al padre, recomendándole dulcemente que se acostase, intentando persuadirle de que lo que hacía no era en verdad dormir, lo que requería su salud, pues tenía que levantarse a las 6 para empezar su trabajo. Pero el padre, con la terquedad que le caracterizaba desde que era ordenanza, insistía quedarse más tiempo allí, pese a que terminaba siempre dormido, resultando penoso tener que moverlo del sillón a la cama. Haciendo caso omiso de las recomendaciones de la madre y la hermana, continuaba en su sitio, con los ojos cerrados, cabeceando cada tanto, sin levantarse. La madre optaba por tirarle un poco de la manga, hablándole cariñosamente al oído. La hermana dejaba su tarea para ayudar a la madre, pero era todo inútil, pues el padre se recostaba más hondo en su sillón y seguía con los ojos pegados, hasta que las dos mujeres lo cogían por debajo de los brazos. Entonces las miraba a las dos y acostumbraba a exclamar: «Menuda vida. Este es el descanso que me esperaba en mis últimos años». Y dificultosamente, como si no pudiese con tan pesada carga, se incorporaba apoyado en la madre y la hermana, dejándose conducir de esta forma hasta la puerta, y allí les hacía un gesto significándoles que ya podía prescindir de su ayuda y continuaba solo su camino, en tanto que la madre abandonaba rápidamente agujas y dedales, y la hermana sus libros y plumas para correr tras él y proseguir auxiliándole lo necesario. ¿Era posible que alguien en aquella familia, fatigada, agotada completamente por el trabajo, estuviese en condiciones de prestar alguna atención a Gregorio? Si se exceptúa la justamente imprescindible. El tren de la vida de la casa disminuyó ostensiblemente. Se despidió a la sirvienta y fue reemplazada en los trabajos más pesados por una asistenta, una mujerona huesuda con un halo de cabellos blancos alrededor de la cabeza, que acudía una hora por la mañana y otra por la tarde. La madre tuvo que añadir a su ya nada breve tarea de costura otras labores domésticas. Se tuvo además que recurrir a la venta de algunas alhajas en poder de la familia, que antaño habían exhibido felices la madre y la hermana en reuniones y fiesta. Gregorio lo supo por la noche a través de la conversación referente al precio de la venta, pero de lo que más se lamentaba era de la dificultad para dejar aquel piso excesivamente oneroso en las circunstancias que atravesaban, aunque podía comprender que no era él la verdadera causa que impedía el traslado, ya que era fácil transportarlo, bastando con un cajón que tuviese un par de agujeros por donde respirar. No, lo que impedía principalmente a la familia llevar a cabo la mudanza era la desazón que les ocasionaba el tener que aceptar plenamente la idea de que había sido castigada con una desgracia monstruosa, inédita hasta entonces, entre el círculo de sus familiares y amigos. Tuvieron que apurar hasta el final la hez del cáliz que la vida exige a los desdichados. El padre se veía obligado a llevar el desayuno
a insignificantes empleados de banco. La madre debía afanarse sobre ropas de extraños, la hermana rodar de un lado a otro detrás del mostrador para atender a los clientes. Pero las fuerzas de la familia se extinguían ya, y Gregorio notaba que se le renovaba el dolor de la herida que tenía en el caparazón, cuando la madre y la hermana, una vez que se acostaba el padre, volvían al comedor y dejaban el trabajo para sentarse muy juntas, casi cara a cara. La madre hacía un gesto indicando la habitación de Gregorio y decía: «Grete, cierra la puerta». Y Gregorio volvía nuevamente a sumergirse en las tinieblas, en tanto que en la habitación vecina las mujeres lloraban juntas o se quedaban abstraídas mirando la mesa con los ojos sin brillo. Las noches y los días de Gregorio transcurrían privados casi de pautas normales del sueño. En ocasiones imaginaba que podía abrir la puerta de su cuarto y que retornaría como antes a ocuparse de los asuntos de la familia, pero por su mente desfilaba, después de mucho tiempo ya, el jefe de personal, el gerente, el dependiente y el aprendiz, aquel ordenanza tan rústico, los pocos amigos que tenía, empleados como él, una camarera de una fonda de provincias y sobre todo un recuerdo amado y fugaz, el de la cajera de una sombrerería a la que había pretendido seriamente, pero sin el tesón necesario. Todas estas personas se confundían ahora en su recuerdo, junto con otras extrañas, olvidadas hacía mucho, pero ninguna de ellas estaba en condiciones de ayudarle ni a él ni a los demás. Todos eran ya inalcanzables y se sentía mejor cuando conseguía rechazar sus recuerdos. Más tarde dejaba de preocuparse por su familia y solo experimentaba hacia ella el enojo producido por la poca atención que le prestaban. No podía imaginar nada que le apeteciera. No obstante, fraguaba planes para llegar hasta la cocina y apropiarse, aunque no tuviese hambre, de lo que estaba seguro que le correspondía por derecho. La hermana no perdía tiempo en pensar qué podía agradarle. Antes de salir para el trabajo, por la mañana y por la tarde, empujaba con el pie dentro del cuarto un recipiente con cualquier comida. Y más tarde, al volver, sin detenerse a comprobar siquiera si Gregorio había probado el alimento, lo que sucedía la mayoría de las veces, recogía los restos apresuradamente con la escoba. El arreglo de la habitación, que siempre se llevaba a cabo por la noche, no podía ser tampoco más rápido. Las paredes chorreaban suciedad y el polvo y la basura aumentaban en los rincones. Al principio, cuando entraba la hermana, Gregorio se colocaba deliberadamente en el rincón donde la basura resultaba más ostensible. Pero ahora podía haberse quedado allí durante semanas sin que la hermana se diese por enterada de ello, pues parecía estar firmemente decidida a dejar las cosas como estaban, con un celo antes inusitado en ella, pero que parecía haber afectado al resto de la familia. No toleraba que ninguna otra persona participase en el arreglo de la habitación. Una vez la madre limpió a conciencia el cuarto de Gregorio, tarea para la cual se requirieron algunos cubos de agua. Preciso fue reconocer que la humedad afectó dolorosamente a Gregorio, que permanecía huraño y sin moverse debajo del sofá. Pero el castigo no tardó mucho en llegar. En cuanto regresó la hermana por la tarde y observó las nuevas condiciones de la habitación, se sintió herida en lo más hondo de su alma y, sin tomar en consideración los ruegos de la madre, prorrumpió en un llanto desconsolado que impresionó a los padres por lo que tenía de extraño e irreparable. El padre, al lado de la madre,
la reconvenía por no haber dejado a la hermana la primacía en el arreglo del cuarto de Gregorio, mientras la hermana, al otro lado del padre, afirmaba a gritos que no se ocuparían más en el futuro de aquel cuarto. Por su parte, la madre intentaba llevarse al padre, que seguía furibundo, a su habitación. La hermana, en una crisis de histerismo, daba puñetazos con sus pequeñas manos sobre la mesa, y Gregorio zumbaba de rabia, pues nadie había tomado la precaución de cerrar la puerta y evitarle así aquel triste espectáculo.